Buenos días. Mi nombre es Luisa Chirino. Mi código es T00067338. Buenos días, mi nombre es Ronaldo Cárdenas Gómez, mi código es T00065214. Bueno, y les vamos a estar presentando nuestro proyecto final de tercer corte de procesamiento numérico. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre qué es nuestro proyecto y qué buscamos hacer. Nuestro proyecto tiene como objetivo explorar la posibilidad de calcular áreas definidas por curvas dentro de un mapa digital. Esta capacidad de medir formas irregulares podría tener impacto significativo en diversos campos, desde la planificación urbana y la gestión del suelo hasta la ecología y la geografía. El desafío principal de nuestro proyecto radica en traducir las curvas visuales del mapa en valores numéricos adecuados para los cálculos de área. Exploramos varias herramientas y estrategias matemáticas para poder lograrlo. Bueno, tomamos por ejemplo el área de un parque muy grande. En el caso de esta sería muy difícil calcular el área exacta utilizando métodos tradicionales. Entonces, nuestro objetivo es dividirlo en territorios más pequeños y manejables, y para poder calcular el área de cada una de estas secciones y al final poder sumarlas y obtener el área total. Básicamente nuestro proyecto se basa en dividir formas complejas en componentes más simples. En nuestro caso, tomamos como tema de estudio o ubicación el centro comercial Paseo de la Castellana, más concretamente el sector arquitectónico que ocupa la mayor superficie de este gran centro comercial. Para aproximar el área de esta ubicación, aprovechamos las capacidades computacionales proporcionadas por los métodos de integración. Cubrimos el área irregular con figuras regulares. Al calcular el área bajo la curva de estas formas regulares, eh, utilizamos tres métodos de integración que dimos en clase. Y lo que buscamos es llegar a una aproximación lo más aceptable. Sin embargo, para esto necesitamos principalmente una herramienta de medición que nos permita obtener las dimensiones de la superficie. En nuestro caso utilizamos Google Earth, eh, el cual nos permite medir el área de un lugar con valores exactos. Esto es un sistema de imágenes satelitales y áreas de alta resolución que se recopilan de diversos proveedores. Estas imágenes se procesan y se ajustan para crear una representación precisa y actualizada de la superficie de la Tierra. Con ayuda de esta herramienta calculamos el área bajo las curvas en un entorno cartográfico digitalizado utilizando las funciones que ésta nos ofrece. La capacidad de segmentar el lugar en formas regulares y practicar y aplicar medidas precisas sobre estas formas nos permite obtener los datos necesarios para el posterior cálculo de cada área. Finalmente, la estimación finalmente la estimación de un área total aproximada. Para ello utilizamos tres métodos principalmente, que fueron los dados en clase, que son Simpson 1/3, Simpson 3/8 y las reglas del trapecio. Bueno, usando Google Earth y teniendo muy en cuenta los métodos numéricos, bueno, los métodos de integración dados en clase, pues, pues usamos, bueno, medimos el área, ¿sí? Primero que todo, medimos el área irregular de la localización a la que queremos, bueno, la que tenemos como objeto de estudio. En este caso nos dio este valor, un valor bastante considerable. Entonces, como explicó mi compañera, esta localización la vamos a ir dividiendo, bueno, la vamos a dividir en 8 figuras regulares. En este caso decidimos usar un triángulo rectángulo, un trapecio y 6 rectángulos, como se puede ver aquí. Ahora, cada figura va a tener, o bueno, escogimos o estipulamos que cada figura va a tener un total de segmentos de integración, o sea, va a haber un total de 12 segmentos de integración. Y, o sea, lo que significa que cada intervalo de integración se va a dividir en 12 partes iguales. Por consiguiente, también podemos definir de que cada segmento en el que se divide el dominio de la función, en este caso de cada figura regular, va a ser un total de 13. ¿Sí? Y cada ancho de cada intervalo va a estar estipulado con esta fórmula, que vendría siendo en el que pues restaremos el límite superior, que en este caso va a ser el lado más largo, el lado más largo de cada figura, que vamos a medir con Google Earth, en menos el límite inferior, que en este caso pues la mayoría de veces en cada figura es 0. Y eso lo vamos a dividir en el número de intervalos, que en este caso es 2. Con esas estipulaciones y con eso claro, pues
se hizo esta división en la figura y obtuvimos estos datos que están aquí. Bueno, aquí se nos presentó la particularidad de que los rectángulos presentaron alturas un poco homogéneas en el sentido de que pues no variaba mucho dada a la naturaleza de la figura. Y en base a esos datos recolectados, a través del lenguaje de programación Python, creamos algoritmos que nos pudieran brindar los cálculos en base a los datos que recolectamos para poder saber el área aproximada de cada figura usando cada uno de los métodos de integración vistos en clase. Aquí se puede ver cómo se aplicó en cada figura de los métodos y se hizo una representación gráfica de esas figuras en base a la biblioteca Matplotlib, y gracias a ella se pudo dar esa representación gráfica que nos aclara muchas cosas. Aquí se puede ver. Listo. Entonces, ahora mismo el código se encuentra en Google Colab, donde pues está en un notebook donde pues se aclaran muchas cosas de cómo funciona cada algoritmo, cuáles fueron las consideraciones que tanto mi compañera y yo tuvimos, y pues se encuentra a libre disposición para cualquiera que lo pueda revisar. Ahora, una vez calculada el área de cada figura, usando cada uno de los 3 métodos, obtuvimos estos resultados. La suma del área obtenida usando la Simpson 3/8, la suma del área, suma del área usando Simpson 1/3 y suma del área usando regla de trapecio. Como podemos observar, con un porcentaje de error de 1.04% y un error relativo de 140.85, podemos concluir de que el método Simpson 3/8 fue el que nos dio la aproximación más acertada al área medida, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Si pudieron darse cuenta, muchos de los resultados que tuvimos a la hora de medir el área de las figuras regulares, Simpson 3/8 justamente era el método que nos daba el error porcentual más alto. Entonces, en ese aspecto, pues queda un poco raro nos causó la impresión de que justamente haya sido el método que nos haya dado pues, el área aproximada más acertada, más cercana a la medida. Entonces, pero mi compañero y yo hacemos la suposición que esto pasa porque hay que considerar el contexto en el que se dieron dichas mediciones o dichos cálculos. Porque, ¿qué pasa? Que a la hora de cubrir la localización con figuras regulares, hay que tener muy en cuenta que ahí juega mucho lo que es la mano humana. Es decir, cómo uno cubre el segmento que va a cubrir con el área con la figura que uno va a destinar ahí para cubrir esa zona, afecta mucho a la hora de hacer cálculos del área en ese sentido, el área de la figura, el área de la figura en cuestión. O sea, tiene que tener una precisión quirúrgica para poder cubrir ese segmento con la figura que tú quieres usar para poder calcular ese pedazo de área. Entonces, en ese caso, pues la regla de trapecio, en ese orden de ideas, pues fue la que nos dio resultados más correctos en cuanto a lo que eran errores porcentuales. Fue la que nos brindó, pues, como que los resultados más cercanos al área calculada. Sí, pero también nos encontramos con la tesitura de que Simpson 3/8 fue la que, de alguna manera, logró darnos una aproximación más acorde al área medida. Entonces, pues, hay que tener muy en cuenta, como dije antes, el contexto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las conclusiones que pudimos sacar de nuestro proyecto. Primero de todo, el proyecto demostró que el segmentar formas complejas en sesiones más pequeñas y manejables y aplicar la integral numérica podemos calcular eficazmente su área total. Este enfoque ofrece una alternativa a los métodos tradicionales que pueden tener problemas con formas irregulares. Y también podemos decir que la regla de Simpson 3/8, como mencionó mi compañero, logró la aproximación más precisa del área total del Paseo de la Castellana. Esto sugiere que capturó efectivamente la forma general de este lugar. Y como dijo mi compañera Luisa, la forma general de la superficie de la Castellana que uno eligió como método de estudio, pues justamente fue captada de forma bastante precisa con el método Simpson 3/8. Pero también hay que considerar que el método del trapecio fue el que nos dio las estimaciones más acertadas al área regular, al área de las figuras regulares. Entonces, en ese aspecto, pues, recomendamos de que si se va a hacer eso, pues se dé una mejor implementación de la figura regular en cada segmento que se vaya a cubrir.
Ya depende de la predicción que la persona tenga.